buenas noches, gracias por acompañarnos. Ya estamos aquí en territorio de Conversando la Noche, donde siempre nos tomamos un tiempo para dialogar con protagonistas de distintos ámbitos, como siempre explicamos, de la cultura, de la política, los deportes, las empresas. Tratamos de conocer un poco más a fondo a personas que nos parecen importantes por trayectoria y por lo que han hecho con esa trayectoria justamente en nuestra sociedad. Hoy a una mujer poetisa, pero que tiene varias otras aristas que iremos también relatando aquí en esta conversación. Ella es Lourdes Spínola. Mucho se puede decir de Lourdes, pero mejor una breve semblanza para que ustedes la conozcan primero y después escuchen lo que tiene para decirnos. Estamos comenzando Conversando la Noche con nuestra invitada especial. Lourdes Spínola nace en Asunción, pero se forma académicamente en Europa y Estados Unidos en las áreas de ciencias, relaciones internacionales y literatura. Tiene en su haber 5 títulos universitarios: licenciatura de North Texas State University cum laude, máster del Southwest Texas State University con excelencia académica, magíster de Universidad Metropolitana de Asunción, doctorado en odontología de la Universidad Nacional de Asunción y doctorado en Filología y Letras de la Universidad Complutense de Madrid. Como diplomática, aprobó con la máxima calificación el trabajo de investigación para el ascenso al rango de embajadora. En 1997 fue invitada por el gobierno de los Estados Unidos al prestigioso programa International Writers Program en la University of Iowa. Durante ese periodo, fue escritora invitada al Wellesley College, University of Miami y el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C., entre otras instituciones. Fue declarada ciudadana honoraria del estado de Texas por su labor literaria. En Francia, fue invitada a dar lecturas y conferencias en las universidades de Caen, Lyon, Toulouse, Le Mirail, Avignon, Montpellier y la Sorbonne. Fue elegida en el 2005 en Francia la poeta extranjera del año. Fue presidente de EPA, Escritoras Paraguayas Asociadas, catedrática del doctorado de la Universidad del Norte y de la carrera de Letras de la Universidad Nacional de Asunción. Fue consejera de la Embajada de Paraguay en Madrid, agregada cultural en la Embajada del Paraguay en Lisboa y ministra en la Embajada de Paraguay en Buenos Aires, donde lideró el Centro Cultural República del Paraguay en Argentina. Entre los premios que le han sido otorgados están el primer premio de poesía Signa Delta, Estados Unidos, mención de honor del Premio Nacional de Literatura. Fue condecorada con la Orden de las Artes y las Letras por el gobierno de Francia en el grado de caballero. Su obra ha sido traducida al francés, alemán, italiano, portugués e inglés y estudiada en universidades de diversos países en Europa y América. Tiene publicados varios libros: Visión del Arcángel en 11 puertas, 1973, Monocorde Amarillo, 1976, Almenas del Silencio, 1977, Ser Mujer y otras desventuras, 1985, As Nupcias Silenciosas, traducción al portugués, 2006, 2 ediciones, Todo poema es animal de casa, 2018, El Pacto que te nombra, 2025, entre otros. Querida Lourdes, qué gusto, por fin acá estamos conversando frente a cámaras, porque obviamente que nos conocemos hace muchos años y te considero una querida amiga y una valiosa persona que ha trabajado con la cultura en Paraguay toda su vida prácticamente. ¿Cómo estás? Gracias, Mario. Gracias por la invitación y feliz de verte. Siempre es un placer charlar contigo. Igualmente, Lourdes, fuera de cámara siempre comienza la entrevista y decíamos, es como 2 Lourdes, porque proveniendo de una familia muy tradicional, donde tu padre era un conocido odontólogo y tu madre una actora de la cultura, sobre todo como poetisa. Así es. A ver,
Vos elegiste las dos profesiones. Así es. Eso es cuando le querés mucho a tu papá y le querés mucho a tu mamá y querés quedar bien con todos. Pero después se va formando tu camino, ¿verdad? Claro. Sí, yo seguí odontología, practiqué, tuve mi consultorio dental, incluso parte de tu familia fueron mis pacientitos de diente de leche, pero bueno, eso es secreto profesional, no se cuenta. O sea que ejerciste la profesión. Sí, ejercí durante la un buen profesión. tiempo. Sí. Y hice un máster y todo en Estados Unidos. Ajá. Y después, en la parte literaria, también hice una licenciatura en letras en Estados Unidos. Y bueno, y realmente eso ya me fue subyugando y me encanta. A mí el territorio de la literatura me encanta. Me siento feliz ahí. Siento que mi creatividad puede desarrollarse, crecer. Y también anhelo que sea un aporte, ¿verdad? Un aporte para la sociedad también, porque claro, una semilla en la cultura, ¿verdad? Eso para mí es importante. Además de una posición muy particular que es la de las mujeres en la literatura paraguaya, que tiene una larga tradición, ¿no? Comenzando por nuestra querida Josefina Pla, inolvidable, pero toda una lucha también de la mujer para estar presente ahí, ¿no? Así es. Y yo, como escritora, cuando saco Ser Mujer y Otras Desventuras, Womanhood and Other Misfortunes, en Estados Unidos, en formato bilingüe, ahí yo estaba teniendo las lecturas de las feministas norteamericanas y anglosajonas y tal, y eso se nota, se infiltra. Y como estoy rodeada del inglés, quiero también poner elementos para que se note que la que escribe es una mujer, pero también del mundo hispánico. Ajá. Entonces tengo un poema que hablo del hartazgo de estar en un balcón, que es una forma de cárcel semicircular, ¿verdad? Y que tiro el balcón, en el balcón las agujas, el abanico, que también es otro ícono de la cultura hispánica. Entonces sí, hay una intención eso de escribir como mujer, de que sea la escritura femenina. Y también me dediqué como crítica literaria a difundir la obra de mujeres escritoras. Una de ellas es nuestra amiga que ya no está con nosotros, Nila López, estupenda escritora que en Estados Unidos, cuando yo estuve, que era jefa editorial de Letras Femeninas, que es la publicación de la Asociación de Literatura Femenina Hispánica en Estados Unidos. Yo estaba en el consejo editorial y publiqué varias obras críticas de la obra de Nira, que me parece estupenda. Qué interesante. El balcón, me quedo pensando que a los hombres nos gusta como Romeo tenerla ahí en el balcón. Ahí, claro. Hermosa pero lejos. Sí, Rapunzel. Sí. Es una alegoría interesante. No, pensaba nomás yo en Diana Iris Chávez de Ferreiro, muy amiga de tus padres. Y querida también yo, y Oscar, tan admirado, Oscar Ferreiro. Pero además muy unidos poeta. También con tu papá y tu mamá. Muy unidos. Nos íbamos nosotros a San Lorenzo, esa casa mágica que no tenía puertas. Y de niños jugábamos con los animales, o sea, tanta naturaleza y tanta cultura, todo junto. ¿Cómo fue tu vida con tu papá, con Elsa? ¿Cómo era tener esa pareja ahí? Bueno, y vos con Armando y con Patricia, ¿verdad? ¿Cómo fue tu infancia? Mira, hermosa te voy a decir, y puedo decir eso porque no es mi mérito, no es mérito de uno donde uno nace, es una carambola genética, naces ahí. Y tuve una bendición, ¿verdad? Una madre escritora, una casa con biblioteca, un padre tan ético que apoyaba tanto la labor de la cultura, ¿verdad? Y que también disfrutaba de eso, aunque él estaba en la parte científica, era odontólogo, tal como dijiste. Ajá. Y la frecuencia en mi casa era una frecuencia natural, la presencia de los escritores y los artistas. Claro. O sea, Genaro Pindú estaba todo el tiempo en casa, después Vicky Alfaro con el piano, después estaba Ana Pleyar, estaba Bilbao, o sea, impresionante era eso que para mí era mi cotidiano y que me nutría, yo no me daba cuenta de toda esa cultura. Claro. Además, mamá, en la época de la dictadura, crea la primera Escuela de Bellas Artes cuando no existía. Y la creó y la dirigió por 13 años. Entonces, la Escuela de Bellas Artes funcionaba, digamos, en mi casa y estaba de profesora de danza, de ballet, Tala Ern,
de profesor de piano, Francisco Marín, bueno, yo estudié también artes plásticas con Edith Jiménez, todo, grabado. O sea, era un núcleo de actividad cultural intenso. Mi mamá cuando se cansaba, andate ahí a una clase de algo. Entonces fue una formación estupenda, la verdad. Qué genial eso, y por eso también tenía acá este libro que me impresionó porque es del primero, creo que. Sí, muy modesta en su impresión. Pero me encanta, sí. Muy artesanal como era antes. Tu primer poemario. Mi primer poemario tenía 17 años, sí. Lo presentó Emilio Pérez Chávez y tiene un prólogo de José Antonio Bilbao. Eso te iba a decir, como estabas ya rodeada de todos estos personajes, era más fácil para vos. Claro que eran sí. Los tíos. Sí, exactamente, eran los tíos, eran los que formaban parte del día a día también, ¿verdad? Y yo fui al colegio Dante Alighieri, a la escuela italiana, también porque quedaban frente de mi casa en ese momento cuando era chica. Y entonces leíamos la Divina Comedia y aprendíamos de memoria. Entonces ahí tomé esa estructura y en vez de los círculos del infierno se convierten en las puertas. Que vas abriendo las puertas como de la devastación puerta, humana. Segunda puerta. Claro. Y el arcángel es como el Virgilio que le va guiando. Entonces vos ves mucho de esa lectura de la Divina Comedia ahí, salvando las distancias, de verdad, claro. Si no estoy hablando formalmente, estilísticamente, ¿verdad? Pero es curioso porque vos venís medio igual que yo, aunque sos mucho más joven. Venís de un mundo en el cual se mezclaba esto, la Divina Comedia, pero también la locura por el rock, Cortázar, el teatro nuevo. Totalmente. O sea, vivimos en una especie de mundo en constante ebullición en esa época, ¿no? Sí, y hermoso, ¿verdad? Y en mi casa había tanta libertad y tanto respeto y tanta ética, y era todo natural. Y eso también hacía que mucha gente, muchos amigos, quisieran ir a mi casa y estar en mi casa. Era como un punto de reunión, estaban los que tocaban la guitarra y tal. Y ahí, en esa época, compusimos con Genaro Riera música, que yo le ponía la letra, la música, y ganamos un festival de canción religiosa y cantábamos. De ahí ya viene la vertiente musical de Genaro. Sí. Yo pensé que era más tardío. No, eso. Bueno, puede ser después, pero esa etapa de composición, sí. Y ahora hay algunas guarañas de cuna que está haciendo él, y bueno, con la letra por que eso te decía, yo. Era como diletante, se decía antes, éramos medio diletantes, nos gustaba todo lo que transpiraba algún tipo de cultura, que además una forma de salir un poco de lo que era la isla, ¿no? Rodeada de tierra, decía Roberto, ¿no? Totalmente. La opresión esa tan pesada. Yo creo que se sentía, ¿verdad? Se sentía, 35 años de dictadura no puede no sentirse, claro. ¿Verdad? Si sos una persona sensible, inquieta, culta. Y claro, esos eran bocanadas de oxígeno para mí, era la literatura. ¿Y te vinculaste rápido con todos estos poetas tipo, qué sé yo, Valerio Saguier, aquellos que iban y venían, algunos estaban en el exilio, Roa mismo? Bueno, mencionaste dos nombres ahí que fueron muy importantes para mí. Rubén era un encanto de persona, era un encanto. Yo tuve, y después vamos a hablar de eso si hay oportunidad, tuve dos publicaciones que fueron para mí un antes y un después en mi vida en Francia. Y cuando yo me iba para presentar eso en la Maison de la América Latina, para reunirme con mi traductor, para reunirme con mi editora, él me cuidaba, no sé, él era embajador antes de ser embajador. Nos conectaba, nos atendía, nos hacía de guía. Y él era muy respetado como intelectual, era muy respetado como filólogo de la lengua guaraní, como poeta. Y entonces, en un momento estábamos en un mismo grupo porque él fue jurado de la Poste de Poets, que es un concurso de poesía en Francia, que yo saqué el primer premio, ¿verdad? Entonces, eso estamos hablando de los 80 ya. Ay, mira. Ahí nos fuimos un poco por ahí, me parece. Todavía pre-caída de Stroessner, pero ya en los 80. Sí. Y pre-caída de Stroessner. Y después llega embajador. Y después también, yo lo continué frecuentando. Pero realmente yo en mi corazón tengo recuerdos tan buenos de su generosidad, de su calidez. Tengo que hacer una breve pausa para hablar un poco de Roa, por supuesto, como no, a todos creo que Roa nos marcó siempre muy fuertemente, además con una personalidad muy generosa también de parte de él, ¿verdad? Y también, por supuesto, de hablar sobre tu largo pasaje en Estados Unidos, ese país tan particular que
que nos produce siempre una especie de atracción casi vertiginosa, porque tiene cosas que cuestionamos y cosas maravillosas, ¿no? Vamos a hablar un poquito también de tu estancia en el gran país del norte, como decíamos antes. Breve pausa, va a faltar tiempo, les cuento, así que vamos a tratar de hacer lo posible con Lourdes, una querida amiga, pero además una protagonista central de la cultura paraguaya de los últimos años, de las últimas décadas. Ya volvemos. Seguimos con Lourdes Espínola, que hay que decir, me motivó a invitarla, siempre decíamos cuándo vas a venir, porque me envió su última publicación que se publicó en España, ¿verdad? Se publicó en España, llegó el viernes por DHL, sí, y estamos presentando el 4 de agosto en la Biblioteca del Congreso. Yo los últimos 3 libros ya los publiqué en España. Es Editorial Torremosa, que tiene mucho prestigio, que publica solo literatura de mujeres. Y realmente me alegro muchísimo, porque además de que creo que salió bastante satisfactoriamente, yo estoy feliz. El prólogo de Carla Fernández me emocionó muchísimo. ¿Quién es Carla Fernández? Carla Fernández es una profesora de la Universidad de Burdeos que hizo su tesis doctoral sobre Roa Bastos, y es una mujer muy prestigiosa en el mundo de la literatura latinoamericana. Y pone en una parte de la presentación, se nota cuando se leen estos versos el ADN poético de Lourdes Espínola. ¿Y sabes por qué me emocionó? Porque eso quiere decir que ya tenés una marca, como una marca registrada. Vos cuando ves, salvando las distancias y la disciplina, ¿verdad? Cuando ves un Miró o un Picasso, no necesitas mirar la firma. Sabés que es de ese autor porque tiene el ADN de ese autor, claro, artístico. Ser fiel al pacto es lo que importa, es la fidelidad a la flecha lanzada, la certeza de que existe el secreto que se esconde en lo blando del hueso de una mano, en la alta calma de tu constelación, la que toco y se abre cuando llamo, ser leal al tacto que te nombra. Me confundiste ahí, porque comenzamos con el pacto y terminamos con el tacto. Sí, y bueno, es que me gusta hacer esas cosas. Hay un poema sobre las pérdidas, y dice: he perdido unas llaves, el peine, he perdido la risa y la paciencia. O sea, va de objetos muy tangibles hasta cosas más intangibles. Me encanta. Entonces, y podríamos seguir con la lista de pérdidas en la vida. Pero bueno, nos seguimos riendo, que es lo importante, Lourdes. Quiero cerrarlo de Francia, porque veo que es muy importante para vos. 2 libros fueron traducidos al francés. 2 libros fueron traducidos al francés, pero no solamente lo interesante es que hayan sido traducidos, sino quién los tradujo. Claude Cuffon es miembro del Consejo Editorial de Gallimard, fue porque ya falleció, y el que llevó a Cortázar a Gallimard, el que primero que traduce a Cortázar al francés, y después es el almacén literario de Gerardo Diego, de Nicolás Guillén, de García Márquez, de Vargas Llosa y de Cortázar. O sea que es el gran referente de traducciones. Y él también es poeta. Entonces, claro, para traducir a un poeta tenés que ser poeta, para producir otro poema. Y te quiero contar una anécdota simpática. Sí, por favor. Creo que es maravilloso. Yo llego a Claude de casualidad a través de amigos comunes. Yo primero me entrevisté con la misma directora de la editorial Índigo Cotefem, y me llevé mi manuscrito tal con otra profesora amiga mía de la Sorbona, Adelaide de Chateluz, que falleció muy joven, una mujer brillante, y me dice: sí, me parece muy interesante, déjame pensar. Bueno, y después, eso fue una mañana, a la siesta o mediodía siguiente, me dice una amiga: pero vos tenés que, una mujer muy prestigiosa, vicedirectora de la Maison de la América Latina de París, me dice: vos tenés que conocer a Claude Cuffon, vamos a llamarle. Y él vivía mitad del tiempo en Normandía y mitad del tiempo en París, y línea baja, ¿verdad? Y estaba en París. Y le hablo, qué sé yo, y me dice: no, yo quiero encontrarme contigo, quiero leer tu poesía, Y también le conocí a Rubén, y bueno. Y entonces me dice: bueno, vamos a encontrarnos. ¿Y dónde? En el Café Cluny. Bueno, voy a llevar un vestido negro. Le dije, claro. Dice: no, en París todo el mundo viste de negro. Lleva el libro de Rubén Vareiro en la mano, porque eso no va a tener nadie. Claro. Y nos encontramos a la tarde. Tipo una cita ciegas. Sí, así mismo fue. Nos encontramos a las, qué sé yo, a las 2, 3 en el Café Cluny,
Y llegó la noche y continuábamos leyendo. Llevé todos mis poemarios publicados. Y le encantó. Y me dijo, yo quiero traducir. Él traducía solo a quienes él quería traducir. Era así, era selectivo y muy selectivo. Y me dice, yo quiero traducir tu poesía. Al día siguiente, Mario, me llama, y yo no estaba en un hotel, yo estaba en la casa de esta amiga, que era una profesora conocida de la literatura latinoamericana. Me llama a la casa de mí y dice, preguntando por mí. Y me dice, yo quiero publicar tu poesía. Ella que me dejó en visto, como dirían los ahí ya cambió. Sí, ahí ya cambió porque sabía que él me iba a traducir. Qué increíble. Acá tengo los dos libros. Uno es Las palabras del cuerpo y el otro es Tinta de mujer. Ahí está. Y en las dos haces castellano y francés. Sí, es bilingüe. Okay. Sí, es bilingüe, sí. Ya, a ver, redondeando entonces eso, cumpliste uno de los sueños de cualquier poeta, que es publicar en Francia y trascender también de Paraguay, que es tan difícil. Sí, la verdad que sí. En ese sentido, me alegro mucho y yo, que soy creyente, creo que Dios me ha acompañado en sus bendiciones. Mira, yo tengo 2 libros publicados en Francia, un libro publicado en Portugal, y en Portugal solamente está mi obra y la obra de Roa, publicada al portugués, que es As nupcias silenciosas, con 2 ediciones. También tengo 3 libros publicados en España, 2 de Torremosas, que este último también, y antes uno de Verbum, que es una buena editorial, y también el de Estados Unidos, ¿verdad? Claro. Women Who Never Misfortunes, que tampoco nunca conocí a los editores, tampoco no le conozco personalmente a los editores de Torremosa. Los voy a conocer ahora cuando vaya para la Feria del Libro de Madrid en unos meses, sí. Claro, qué bueno esto, porque tampoco es fácil. Conocemos que Paraguay siempre tuvo ese problema de ser una especie de misterio literario, ¿no? Sí, desde Arroa luchó mucho contra eso, Rubén también. Sí. A propósito de Arroa, ¿lo conociste muy joven también? Sí, yo lo conocí a Arroa cuando le hago el primer reportaje cuando vuelve después del fin de su exilio, ¿verdad? Cuando vuelve, cuando termina la dictadura de Stroessner, y le hice... Se reabre el ABC, el primer suplemento literario del ABC, es un reportaje que yo le hice a Roa. Viste que él se explayaba muchísimo y todo era tan rico que no querías cortar nada. Tenía 2 páginas, o sea, era todo el suplemento. Y bueno, y a partir, él estaba en la casa de su hermana, Rosa, ahí cerca detrás de 4D. Digo, claro, sí, que ahora esa zona es una plaza ahí, están los bomberos, y hasta ahora sí, yo solo veo. También ahí lo visité alguna vez. Sí, exactamente. La casa de la hermana. Y bueno, la hermana estaba casada. Detrás de la escuela de policía cuando eso. Exacto, así mismo. Y bueno, y entonces después empecé a frecuentarlo, ¿verdad? Con también Carla Fernández cuando venía, con Adelaide de Chateluz, que las dos habían hecho en su tesis, Adelaide en la Sorbona, sobre Roa, ¿verdad? Y entonces nos convertimos en amigos, y yo en cierta medida durante un periodo era su confidente. Llegó un periodo que estaba un poco solo. Sí. Él volvió y teníamos un grupo que estaba también Lobito Martínez en el grupo que salíamos. Que lo acompañó en ese documental de su lugar natal. Con la música. Bueno, íbamos un grupo así, Lobito, y salíamos así de noche y la gente se le acercaba, y a él le encantaba eso, la calidez de la gente, sobre todo así gente joven y tal. Increíble cómo él, a la complejidad de su obra y a la profundidad de su obra, sin embargo, contrastaba una personalidad muy sencilla, ¿no? Él era así, él era muy cálido, muy seductor. Y me prologó mi libro Partidas y Regresos, que es el único prólogo que hizo para una obra poética, porque él escribió mucho, pero más bien temas de ciencias sociales, y aportaba para eso. La gran pregunta, y yo me acuerdo que le hacíamos a tío Oscar, y tío Oscar siempre contestaba lo mismo: ¿para quién se escribe? ¿Quién lee poesía? Y él decía, nadie lee, y uno escribía para sí mismo. Viste que Oscar era muy cáustico de repente. Él decía, escribo para mí mismo. De hecho, publicó poco para lo mucho que él vivió, ¿verdad? Y hoy sigue vigente esa pregunta. Yo personalmente no escribo para nadie. Yo escribo porque tengo que escribir. Es una necesidad. Es una necesidad, es mi identidad, es lo que yo siento que como que me justifica, que para eso vine al mundo, ¿verdad? Y escribo para eso.
Y también tengo adentro del pacto que te nombra un poema que dice que la poesía sirve para nada, pero también para eso, todo eso. Entonces yo creo que es como vos decías, de eso que te da la literatura, ese momento de oxígeno, es un lavado en el alma. Porque las palabras, si vos pensás en los chamanes, pensás en los psicólogos, claro, es sanadora. Siempre la palabra. Y la poesía, como es esqueletal, te deja mucho abierto. Entonces el receptor, el lector, pone mucho de sí. En una novela sí, vos creas los personajes en tu mente, todo eso, pero hay un argumento, hay una estructura que no te permite entrar mucho. Pero en la poesía sí, y en eso está también como una comunicación, como una conexión. Y esa parte yo creo que es importante para el lector y para el escritor. Linda definición para ir a la pausa. Ustedes saben que va corriendo el tiempo e iremos tratando de capturar algunos de los momentos más importantes de la vida de Lourdes Spínola, que es además diplomática hace bastante tiempo. Le voy a preguntar también un poco de eso. Me consta el gran trabajo que se hizo en Buenos Aires, por ejemplo, con el Centro Cultural. Pero además quiero saber lo que se viene. Y muy pronto, en agosto, la presentación de El Pacto que te nombra. Acá lo tengo, publicado en España. Enseguida estamos con esto y mucho más, conversando la noche con Lourdes Spínola. Estamos de vuelta con Lourdes y a la pregunta, ¿quién lee poesía a esta altura de la vida? Sin embargo, había sido en la página 30 de su último poemario la respuesta. Le voy a pedir que la lea, porque hiciste justamente un poema que dice, ¿para qué sirve un poema? Bueno, te leo. ¿Para qué sirve un poema? ¿Cuánto vale un poema? ¿Para qué sirve? Nada, nada. Y por eso todo, todo. Las palabras ocultas al borde del poema brillan para guiarnos al goce de los signos. Hacen guiños y saltan, se esconden, resplandecen, mostrándonos desnuda su regalo invisible. Me encanta, la definición más linda que leí en los últimos tiempos, querida Lourdes. A ver, también muchos dicen que no hay que buscarle mucho sentido. Hace poco estuve siguiendo unas charlas de Ricardo Piglia sobre Borges. Sí. Y aparece también Beatriz Sarlo. Sí. Y todos los especialistas. Y la Sarlo dice algo tan genial. Dice, no pierdan el tiempo en tratar de verificar las citas de Borges, por ejemplo. Dejen nomás que fluya eso. No busquen tantas explicaciones, disfruten. Bueno, ahí está. El goce de los signos. Exacto. El disfrute del signo de la escritura. Exacto, sí. Casi como la música también. Sí, que un tema de jazz no hace falta entender qué hizo Charlie Parker, pero da mucho disfrute escuchar, ¿no? Totalmente. Ese es un amor que tenemos en común, el jazz. El jazz, exacto. Me olvidé de mencionarlo en las recordadas noches de Palito Miranda y los lunes de jazz. Sí, ¿verdad? Y tantos músicos amigos. Pero te nombré Estados Unidos antes también y no es tema menor, ya que formó parte también de no solamente tu formación, tu instrucción y tu crecimiento personal también, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿A dónde fuiste? Mira, yo estuve en el norte de Flagstaff, Arizona, por breve tiempo, y después en Texas. En el norte de Texas, en Denton, cerca de Dallas. Ajá. Y después en San Marcos, Texas, cerca de Austin, que también conocerás por los jazz, ¿verdad? Claro, sí. Por los festivales de jazz. Y además de formarme académicamente, hice un máster que tengo cum laude y una licenciatura también con excelencia académica. Recibí el honor de ser declarada ciudadana honoraria del estado de Texas por mi labor literaria en ese momento, después de la salida de este libro. Yeah. No sé si eso me gana un mérito al barbecue o algo, pero bueno. Claro. Para mí fue muy importante. Las universidades son extraordinarias. La inquietud intelectual, viste que es como un poco paradojal porque hay gente que puede ser así, llevar una vida muy rutinaria o muy solitaria o a veces rural, depende de Texas es más grande que Paraguay geográficamente. Totalmente. O sea, son extensiones muy grandes, pero también hay tanta producción intelectual que te nutre, que si vos te interesa y buscas, está ahí. Claro. Y entonces yo me casé con un norteamericano que era diplomático, era también poeta,
traductor y especialista en literatura paraguaya. Y le conozco cuando da su primera conferencia en el Centro Cultural Paraguayo Americano, estaba haciendo una antología paraguaya, y no le citó a mi madre. Entonces terminó la conferencia y me fui. Te fuiste al humo, me fui y le reté. Y le dije, y para que no vuelva a cometer ese error, en su próxima conferencia les voy a facilitar algunos libros de la señora Elsa Biesen. Y ahí me invitó a tomar un café y con un pie maravilloso, y bueno, viste que la panza es lo primero, ahí ya siguió. Claro, porque el estómago se entra muy fácilmente. Este era Carlyle. Sí, Charles Richard Carlyle. De apellido medio literario también, ¿no? También, ¿verdad? También, sí, exactamente. Yo no sabía que él era profesor de literatura, que era sí, él publicó varios libros. ¿Y vos te vas con él a Estados Unidos? Y yo me caso y me voy con él a Estados Unidos y permanezco ahí 10 años. Y hicimos un poema hermoso que se llama Vincent. Sí, claro. y después volví, nos separamos, él volvió allá y encontró una vocación religiosa en la iglesia anglicana, siguió por ese camino. Ya. Y bueno, y yo me quedé acá. Que dicho sea paso, también me llamó la atención positivamente, porque hay muchos prejuicios al respecto. Vos también tuviste un acercamiento a Dios que a los literatos menos no se les permite tanto. Totalmente, porque sobre todo pensar en Europa, pues yo frecuento mucho en Europa, claro. Y ahí es como que fueras un dinosaurio, sí. Te miran, ¿verdad? Claro. No, pero yo sí, yo soy una mujer de fe, yo amo a Dios y yo me guío mucho por lo que dice el libro de Corintio, de buscar los dones espirituales. ¿Eso viene de la familia o fue un proceso personal? En mi caso fue un proceso personal, pero también viene de la familia, pero por otro lado. Mi madre era muy católica. Era creyente. Sí, y yo pertenezco a una iglesia evangélica hace muchos años. Sí, claro. No, eso simplemente paso porque me imagino que en el mundo intelectual eso siempre se ve con cierto recelo, ¿no? No, rarísimo. Sí, la verdad que siempre tengo que ver y elegir las palabras, cómo enunciarlo para no provocar una bomba. Bueno, y lo otro, tu vida diplomática, que me interesa mucho, porque fui testigo de lo que se hizo en Buenos Aires, sobre todo. ¿Tuviste más de 5 años ahí? Sí, estuve 5 años y 7 meses. Ya. Cuando yo ¿Como agregada cultural? Bueno, sí, yo tengo el rango de ministra, que es soy de la carrera y ministra es un rango diplomático. Y cuando fui ya tenía el rango de ministra y me voy justamente ante la apertura inminente del Centro Cultural República del Paraguay en Buenos Aires, que es el único centro cultural de Paraguay en el exterior, ¿verdad? Y estaba terminándose, estaba todavía en construcción, y era muy lindo porque ahí había muchos obreros paraguayos y ellos sabían que iba a ser un centro cultural paraguayo y les encantaba, o sea, ya escuchar la música paraguaya o que hagan una pausa con chipa y eso ya. Claro. Bueno, y después empecé en el 2019, que se inaugura en marzo, y lideré hasta hace un año que regreso por fin de misión, porque es la rotación natural, a la Cancillería. Lo que te quiero decir que como yo enfoqué mi trabajo esos años en el Centro Cultural, y ahora va a salir un libro al respecto, y ya salió en la revista diplomática un resumen, hice un análisis, ¿verdad? ¿Qué es lo que estábamos ofertando nosotros en Argentina? Y había mucha presencia de folclore, de baile folclore, música folclórica y de artesanía. Entonces dije, ¿qué es lo que en diagnóstico nos falta mostrar? Lo erudito y lo vanguardista. Entonces ahí llevé, por ejemplo, una gala lírica de Montserrat Maldonado, que ella es del coro del Colón, o sea, la verdad que es solista del Colón. Entiendo. Y hicimos una gala lírica de guaranías. Fue conmovedora. Claro. Después hicimos un festival, o sea, un desfile de modas de diseño, de alto diseño, digamos, tipo vestido largo Hollywood, con inserción de textiles paraguayos como el ñandutí y el encaje yu, etcétera, que fue espectacular, que después fue emulado por otras embajadas como la embajada de Polonia. Qué interesante. O sea, lo pintoresco ya estaba y es también parte de la cultura, pero llevaste la otra parte que no se conocía mucho. Exacto. Y después también la parte, como te digo, más vanguardista, tuvimos una exposición de Luis Vera fotográfica que era interactiva. La gente entraba y tomaba partes de una fotografía
Iba componiendo el escenario fotográfico y a la vez que se hacían exhibiciones. ¿Y cómo fue recibido todo eso? Muy bien. Empezamos a tener un montón de público argentino, muy calificado. Es muy competitivo, Mario. Claro. Vos imagínate que el Colón... es un epicentro cultural. El Colón está desde el 1880. La calle Corrientes te ofrece una obra de teatro, una puerta al lado de otra. Claro. O sea, vos tenés ese... Está la Feria del Libro también. Sí, claro. Vos tenés un público entrenado, vos tenés un público que tiene oferta. Para vos atraer ese público tenés que darle algo diferente. Distinto, digamos. Y los que iban a la Feria del Libro, los escritores, les invitábamos y hacían también sus lecturas ahí. ¿Y se pudo sostener un calendario? Sí, anual, digamos. Sí, totalmente. Hacíamos por lo menos 2 actividades por mes o una actividad. En la pandemia continuamos haciendo en forma virtual. Virtual también. Tuvimos una sesión con la Embajada de Eslovenia de Branislava Sušnik. Tuvimos también una sesión con la Embajada de Polonia de música erudita con Chiara de Odorico, que la primera parte era Chopin, por supuesto, por Polonia. Pianista, y por nuestra parte, Moreno González y los grandes compositores de música erudita. También Diego Sánchez Hasse fue a dar una charla sobre música erudita paraguaya, que se conocía poco, de folclórica conocen, pero de erudita conocen poco, y fue muy, muy buena. O sea, satisfecha con eso que ya quedó eso ahí. Qué bueno. Muy Tengo que hacer la contenta. pausa. Ahí pasaste que un par de embajadores pasaron en esas 2 etapas. Sí, tuvimos un embajador que en este momento está, creo que en aduanas, Vera Cáceres, y un encargado de negocios que fue Cano Montanía, ministro. Los conozco a ambos. Sí, de excelente tarea también. Pero sobre todo, qué bueno poder llevar ese otro Paraguay que a veces no está tan difundido, ¿no? Y más en un lugar tan emblemático como Buenos Aires. Ese Buenos Aires que recibió a Elvio Romero, que recibió al propio Roa. Y vos sabés que hicimos un rescate, bueno, eso para otro momento, con otros miembros de la embajada, por supuesto, liderados en ese momento, de las obras de Roa, esa biblioteca perdida que se encontró. También me tocó ser parte, y también del Colón, de la Orquesta Sinfónica Nacional en el Colón, esa mañana del 14 de mayo, también tan gloriosa. Cosas emblemáticas, y ganamos un público que antes no estaba conquistado, y fidelizamos ese público, que es el público argentino. Buena actividad para recordarla, de las tantas que ha hecho Lourdes en su vida. Enseguida estamos con la última parte de esta charla, increíble, ¿no? El último bloque, pero tenemos mucho que contarles todavía. Lourdes Espínola con nosotros hoy aquí, conversando la noche en Mega TV. Lourdes Espínola con nosotros hoy, invitada especial. Ahora que estoy disfrutando mucho esta charla porque recorro también yo parte de mi vida detrás de ella. Y no puedo dejar de mencionar a Armando y a Patricia, los hermanos Espínola, Wiesel. Qué curioso, ¿no? Porque cada uno toma un camino, ¿verdad? Vinculado quizás también a la tradición familiar. Armando, político, llegó hasta el Senado, y Patricia, una de las mujeres más innovadoras en el mundo de la publicidad en el Paraguay, dejó un legado también. ¿Cómo fue que hicieron esa especie de sociedad familiar de cosas tan fuertes, destacadas, de tanta independencia intelectual quizás también, o los padres les fueron guiando? ¿Cómo fue? Yo creo que tiene mucho que ver el fundamento, ¿verdad? El cimiento de nuestros padres, ¿verdad? Y como te digo, ese respeto y esa libertad que había, y eso también de apoyarte en todo lo que sea bueno, ¿verdad? Porque Armando es odontólogo también. Armando es odontólogo. Bueno, en casa tenía que terminar la odontología, y a partir de ahí podía empezar. Patricia parece ser Patricia hizo, aunque no lo creas, medicina hasta, no sé, 2 o 3 años. También. Y después hizo Derecho, y después ya empezó a ser muy exitosa como empresaria. Entonces no le quedaba mucho tiempo para los libros. Pero sí, una mujer muy creativa, una mujer con mucho espíritu empresarial, y tratando de hacer muy correctamente sus negocios, siempre en el sentido de muy correcta con todos los la cuestión que ética. trataba. Pero además, ambas, vos y Patricia, en mundos dominados por hombres. Sí, exactamente. El mundo empresarial, sabemos, hasta ahora totalmente. Es difícil. El mundo literario, aunque sea todo muy buena onda, también tiene los tótems varones, ¿no? Mario, eran tan machistas en esa época, pero súper. Mi pobre madre lo padeció. Me imagino. Sí, eran re machistas. Sí. Y por eso se fundó
Fondo EPA, Escritoras Paraguayas Asociadas, porque vos veías una antología, estaba llena de hombres, vos veías un congreso, todos eran hombres, parecíamos, no sé, impresionante. Qué increíble, sí, ¿no? Sí. Como, a pesar de que estamos hablando de un sector más preparado intelectualmente. Sí, totalmente. Ahora, vos abrazaste el feminismo muy temprano, cuando todavía era algo nuevo. Sí, totalmente, sí, pero no de una forma muy, digamos, de choque. Ajá. Era una cosa como muy natural, muy como lógico por la equidad, lógico por todo, por todos los valores que ya yo sentía que eran naturales, que eran mi identidad. Pero un tema de lo que decías de mis hermanos, éramos tres distintos, pero juntos. Y yo practico esgrima, por eso me gusta esta, como los tres mosqueteros, cada uno ponía algo. Y juntos éramos un buen equipo, porque la mirada que ponía uno no era la mirada que ponía otro. Cuando teníamos que enfrentar una decisión o lo que sea, ¿y vos qué pensás? ¿Y vos qué pensás? ¿Y vos qué pensás? Y eran inteligencias distintas, arribando a una cosa interesante, como un equipo. Sí. Y bueno, mis padres y mi madre, pero mi padre sobre todo con el Martín Fierro nos enseñó que seamos muy unidos y siempre lo fuimos. Había mucha armonía. Esa es la ley primera. Así mismo. Qué curioso, ¿no? Porque siempre se vio como una unidad desde afuera también eso. Sí. Y se mantiene inclusive hoy que ya no está Patricia. Obviamente la partida tan inesperada de Patricia te golpeó fuerte. Violento. Mira, Mario, la verdad es que hasta hoy no puedo absorber. Hasta ahora no. Hasta ahora estoy en shock. Yo estaba en Buenos Aires. ¿Ella era la hermanita menor? Ella era la más pequeña. Yo estaba en Buenos Aires, me llamó mi hermano, vine en un vuelo, era la época de la pandemia, claro. Porque tenía pasaporte diplomático, pude abordar un vuelo. Tremendo todo. Hasta ahora no proceso. Y realmente está para mí en un limbo. Que sí. ¿Lo trabajás en algún consultorio? ¿Sos de buscar terapia, la espiritualidad? Bueno, para mí, como te digo, la oración y todo eso es muy importante para mí. Y sí, tengo como todo el mundo en el siglo XXI, un psicólogo a quien acudo cuando siento que me encuentro en un momento así donde me pesan cosas, ¿verdad? Y que quiero elaborar, quiero desmadejar esos nudos que nos trae la vida. Claro, lo toco con mucho respeto porque sabes todo lo que le queríamos también a Patricia. Trabajé muchísimo con ella, porque parte de mi vida farandulesca con los medios, con la televisión, con la radio, pasó por la publicidad, obviamente, ¿verdad? Claro. Y Patricia era top of the pops, como le decíamos. Así mismo. Volviendo a tu actividad, ya entrando en la parte final de este programa, no paraste nunca. Tenías 17 años con tu primer libro. Por favor, no digas, Mario, porque realmente cuando hago una revisión, yo algunas cosas administraría un poco de forma diferente. Claro. Sabes que tengo un ocio muy culpógeno. No. Me cuesta mucho relajarme, decir, bueno, ¿qué estás haciendo? Nada. Y que, bueno, disfruto cuando me toca eso, pero le agradezco a las personas que me dan la oportunidad parte del volumen, pero también hay conferencias, también hay centros culturales. Esto no se hace así de la noche a la mañana. Esta antología me gusta mucho. Esta se hizo... está muy linda. Con el Fondex se hizo esto. Con el Fondex y con la Embajada de Francia, los libros franceses, porque ahí me dieron la condecoración de las artes y las letras en el grado de caballero, que mis amigas feministas me dicen, no podés aceptar porque vos no sos caballero. Digo, están locas, por supuesto que voy a aceptar. Un honor, la verdad, el país de la literatura. Pero digo, esto te tomó el esfuerzo, el estudio. La poesía no es tampoco una cosa que fluye solamente de manera espontánea. Hay que un poquito trabajar también, ¿no? Yo escribo, siento que voy a producir. Es como que vos sabés que vas a estornudar y sentís eso que viene y viene, ¿verdad? Entonces, siento que cuando voy a escribir un poema o lo que sea, y escribo mucho, corrijo poco, pero tiro mucho. O sea, de esos hay por lo menos 4 veces el mismo material que se tiró. Claro. ¿Escribías a máquina de joven, a mano? No. Escribo a mano en unos cuadernos específicos. ¿Todavía? Es el ritual, sí. Mira, son unos cuadernos que compro en Uruguay que se llaman papiros, que no tienen, ¿cómo te voy a decir? Son así apretados. Ya entiendo, sí. Sí, y de no tiene una sola raya. No tiene la espiral, eso. Y de una sola raya. Y voy juntando, y cuando se juntan un montón, que realmente me lleva entre 4 o 5 años cada poemario, si no más.
4 o 5 años. Sí. Que los tenés ahí, los corregís, le quitas, descartás también. Muchísimo. Yo, de este poemario último, El pacto que te nombra, sí. Por lo menos la misma cantidad de los poemas incluidos hay excluidos. Y no son tan malos, pero no tienen armonía temática, no tienen armonía en el ritmo, entonces... Hay una música que se siente también al escribir y leer poesía. Totalmente. Ajá. Con el verso libre tenés que tener una musicalidad. Y eso, Mario, se relaciona mucho con la respiración del poeta. Eso le da el ritmo, ¿verdad? Y por eso yo no leo mucho poesía en español. Yo leo, como decía, es Rapaun. Yo leo en italiano, yo leo en francés, yo leo en inglés. Porque o si no, si lees a Lorca... Sí, terminas escribiendo a lo Lorca. Y nunca va a ser Lorca. Claro, exactamente. Sí, entonces, por ese ritmo, por esa musicalidad que vos estás señalando, es que cuando me nutro en otras lenguas. Ajá. ¿Nunca te tentó o lo hiciste y no lo publicaste narrativa? Tengo una narrativa, se llama Viaja al Paraíso, ganó la mención de honor del Premio Nacional de Literatura. ¿Qué son cuentos? Es un cuento... es un cuento largo. Un romance, decíamos antes, de verdad, sí, la novela corta. Es una novela. Y es un tercer cuerpo porque tiene insertado algunos poemas ahí. Ok. Y es un poco la historia de unas anécdotas así, pero no es una biografía. Cuando escribís poesía, ¿son referencias personales o son de todo un poco? No, Mario, yo no soy periodista ni soy historiadora, no estoy escribiendo ni mi vida ni reportando la realidad. Son la resonancia de las emociones, son la elaboración o lo que deja, ¿verdad? A pensamientos o cosas vividas también. Claro, entiendo. No, porque cuando uno le decía, ¿a quién le escribió esto? Sí. Le pasaba, Paul McCartney siempre cuenta que venían todas las Ritas de Inglaterra, decían, por mí escribiste Lovely Rita. Y él decía, sí, le decía, ¿verdad? Pero, a ver, te pones como una cuestión imaginaria, viene como un sentimiento. Cuando hablas de un pacto, yo digo, ¿con quién habrá hecho un pacto? No. Este pacto se refiere a una lealtad a los principios de uno, a la identidad de uno, a la esencia de uno. Y para algunos será algo social, para otros será algo íntimo. Para mí es la poesía, para mí es lo que me define, ¿verdad? En la literatura es lo que me define. Y el pacto y la lealtad a ese pacto es a la literatura, a ser poeta. Están viendo personas que a lo mejor no leen poesía habitualmente. ¿Qué les recomendarías? ¿Por dónde comenzar? ¿Qué poetas o poetisas? A mí me gusta mucho César Vallejo. Peruano. El peruano. Me gusta mucho Gonzalo Rojas, que es el chileno. Me gusta Esther Rapaun, también en los cantos pisanos. Me gusta Walt Whitman. Me gusta Silvia Plath. Me gusta... Los ritmos de la literatura anglosajona son muy lindos. ¿Y de los paraguayos? De los paraguayos... Elsa Wiesel, seguro. O si no, la va a retar como a Carlyle. Definitivamente. Claro. Pero mira, me gusta la poesía de Mabel Lebrón, me gusta la poesía de Raquel Chávez, me encanta, la de Nira López me gusta, eso de mujeres. Y de hombres me gusta mucho José María Gómez Sanjurjo, Ricardo Mazó, me gusta. Esa generación es brillante. Sí, produjo mucho. De esa época en que Alcántara justamente les publicó a muchos de ellos, José Antonio Bilbao también. Y eran los hombres, eran del San José, formados por el padre Alonso. Sí. Y bueno, el tío Oscar no puede dejar de mencionarlo, sino yo me voy a enojar contigo. No, pero él es maravilloso. Su gallo de la alquería es una maravilla, me encanta. Sí, además lo conociste personalmente. Lo conocí personalmente y él era un poeta. Y Elvio es el gran gurú. Elvio es un gran poeta, muy gran poeta. Eric Campos Cervera también, un gran poeta. Vivió tan poco. Sí, que vivió tan poco. Y yo tuve la oportunidad en Buenos Aires de ser amiga de su hijo y nosotros todos los 1 de diciembre, su cumpleaños, le festejábamos su cumpleaños en el Centro Cultural leyendo su poesía. Mira vos. Sí, y es maravilloso. Con Erico. Sí. Ariel se llama. Ariel, es pianista. El pianista, sí. No, a ver, o sea, poetas y poetisas vamos a seguir teniendo en Paraguay siempre. Sí. Más allá de todas las limitaciones, de las frustraciones. A ver, una chica está viendo el programa a decir, yo no sé si voy a vivir siendo poetisa.
todo un desafío también. Ah, no, yo, imagínate, complementado por la odontología, o claro, sea, muy pragmático. Pero vos sabés que se publica y se escribe más narrativa. Ajá. Hablamos en prosa, es Claro, normal, es normal. natural. Para entrar en el mundo de la poesía es de lo simbólico, hay una elaboración, hay un trabajo. Para leer poesía tenés que trabajar, y para escribir poesía también. No es tanto al fluir Claro. de la pluma. ¿Estos tiempos tecnológicos de TikTok, de Reel, de Instagram, no conspiran o puede ser también una oportunidad? O los libros virtuales, los ebooks. Bueno, el libro depende del soporte, es igual, o sea en papel. Yo amo el papel, pero que sea un Kindle Claro. o un ebook también es lo mismo, sigue siendo un libro. Ahora, yo no sé, realmente no me dejo fascinar por eso de lo instantáneo, muy visual, muy breve, porque para mí, personalmente, no tiene la profundidad que yo necesito, anhelo y que yo disfruto con la literatura. Eso de poder saborear despacio. Claro, de poder ojear, marcar, Sí. prácticamente relacionarse físicamente con el libro, ¿no? No sé si va a desaparecer eso. No, Difícil. espero que no. Esperemos que no. Mira, yo estuve hace poco en la Feria del Libro de París y hay muchísimos libros. Se físicos. publica muchísimo. Sí. Sí, Bueno, sí. se nos acaba el tiempo, Lourdes querida. Iba a pasar esto, pero creo que hablamos y escuchamos cosas muy interesantes. Te veo plena, feliz de todas maneras con todo lo que te esforzaste. Y queda, me imagino, mucho por hacer todavía. Claro que sí. Sobre todo aprender un poquito a disfrutar más también. Esa es mi pendiente, sí. Está bien, Sí. hay tiempo para ello. Lourdes querida, te felicito además por la carrera que hiciste. Creo que te ganaste ese espacio que tenés en la literatura paraguaya y también por el trabajo diplomático que has hecho en toda tu carrera. Con Vincent también somos amigos. Un abrazo para él. Y ojalá que esto que presentaba el 4 sea la antesala de próximas publicaciones, que siga siempre. The Show Must Go On. Claro que sí. Gracias, Mario, gracias por tu calidez. Yo me siento feliz de estar contigo, un amigo, también un escritor, ¿verdad? Y también esa afinidad que ha habido también siempre con tu familia, etcétera. O sea, es un afecto que lleva generaciones ya. Lourdes Espínola Bissell, poetisa, pero también múltiples actividades porque no solamente de poesía vive la mujer. Ha hecho muchas cosas en su vida y parte de esas cosas las relatamos acá en una charla muy agradable. Tenemos que privilegiar un poco la atención a nuestras poetisas, escritoras, a nuestras personas que están en el audiovisual. Tenemos una revolución en el mundo de la música también con chicas muy talentosas que están saliendo de los conservatorios. Hay mujeres muy valiosas en Paraguay en todos los ámbitos, pero tenemos que visibilizarlas. Hoy hicimos con una de ellas y nada menos que con Lourdes Espínola. Gracias, tengan muy buenas noches.